emblemático de la literatura y la contracultura, ¿no? Entonces disfruten a Leonardo da Alhambra. Los dejo en compañía también de Ramsés Hernández, compañero de aquí de la Escuela Nacional de Antropología. Y bueno, adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias al Congreso, a Celsi, a Eduardo Zafra y a todo el equipo que está colaborando por invitarme a esta mesa, y sobre todo para poder ahora presentar a una de las grandes personalidades que representa la literatura mexicana y la narrativa hispanoamericana. Esta escuela ha, digamos, sido lugar de paso de muchos intelectuales. Entre ellos podemos contar a Claude Lévi-Strauss, a Marc Augé, a Ruggiero Romano, y bueno, podríamos seguirnos una hora más, pero ahora yo sí quisiera introducir quién es Leonardo da Alhambra. Leonardo da Alhambra nació en Chiapas, México, en 1951. Poco antes de cumplir un año, sus padres lo llevaron a Arousa, en Galicia. Cursó estudios universitarios en Madrid y posteriormente se trasladó a Ciudad de México, donde asistió a un curso de doctorado de filosofía de la matemática de la UNAM, con la polémica tesis Totalidad, Pseudo-Totalidad y Parte. Cuestionador profundo de los modelos unidireccionales de la cultura moderna, se instaló a vivir con su pareja, la pintora Ada García, en Huatulco, un paraje paradisíaco de la costa de Oaxaca. Ahí vivieron robinsonianamente de la caza y de la pesca durante casi 30 años, hasta que fueron desalojados por el director del Fondo Nacional para el Turismo, Fonatur, por oponerse a la privatización del Parque Nacional Huatulco, que ellos mismos contribuyeron a declarar. La obra de Leonardo da Alhambra, sea ensayo filosófico, novela o relato, siempre expresa con fuerza intempestiva y única un pensamiento vivo en busca de una verdad individual capaz de trascender el tiempo y abrirse a una realidad más amplia. Su novela Samagua ganó en 1997 el Premio Nacional de Literatura IMPAC y finalmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del CONACULTA. Por favor, démosle un gran aplauso a Leonardo. mantener a lo largo de mi vida, el agradecimiento y la lealtad. Y agradezco a Eduardo Zafra que me haya dado la oportunidad de estar en esta escuela. Es la primera vez que visito esta escuela. He encontrado en media hora más amigos de los que quizás había hecho en varios meses de vivir en Oaxaca. Y creo que este espacio es uno de los últimos baluartes de lucha frente a la globalidad profana que sufrimos, este embate neoliberal que pretende cosificar la existencia y sacarle utilidad a cualquier forma de expresión de lo sagrado. Quisiera, antes de entrar de lleno a la materia, hacer una reflexión sobre la cuestión metódica. Es uno de los puntos más delicados en el mundo académico actual. Ustedes seguramente tendrán maestros que están obsesionados con la hermenéutica y, bueno, el origen de la hermenéutica tiene una fundamentación sagrada y autoritaria. La hermenéutica se remonta a la interpretación de los libros sagrados. No es gratuito que el más grande hermeneuta del siglo XX haya sido un judío, Sigmund Freud, porque de ahí, de la interpretación de la Biblia, arranca justamente la hermenéutica. Y como sucede hoy en día, hace miles de años había un grupo de individuos que se consideraban los genuinamente preparados para interpretar. Y por eso crucificaron a Jesús, porque pretendió salirse de esos cauces intolerantes que suele hoy en día, desgraciadamente, y lo quiero enfatizar, tener sus reductos más genuinos y quizás hasta torpes que los centros académicos, que deberían ser por naturaleza los espacios de apertura a la reflexión crítica.
A mí no me gusta la hermenéutica, nunca me ha gustado, sé que tiene su utilidad y por eso quiero enfatizar de una vez que lo que yo voy a decir no es la verdad, acaso sería mi verdad. Es uno de los problemas de este país el no poder establecer un diálogo en base a una dinámica intolerante que pretende imponer reflexiones personales sobre el resto de la colectividad. Yo creo que lo que yo voy a expresar es parte de un intento, una búsqueda permanente de aprendizaje, de tratar de acceder a lo que puede ser una verdad sabiendo que nunca se va a consumar esa búsqueda, pero no podemos renunciar a esa búsqueda. La filosofía no solo tiene como origen el preguntarse por la dinámica esencial del ser, sino que también tiene que aventurar ciertas respuestas. Si el pensamiento, el ejercicio reflexivo crítico no aventura esas respuestas, estamos condenados a lo que sucede hoy en día, que las respuestas provengan de mentalidades acríticas, irreflexivas y fundamentalmente dogmáticas. Por eso quiero enfatizar que no soy partidario de la dialéctica confrontativa. Yo prefiero una dialéctica complementadora. Creo que el hombre y la mujer, lo sagrado y lo profano, la ciencia y la espiritualidad, el día y la noche, el gobernante y el gobernado deberían estar en una dinámica que respetara la diversidad, consciente de que nadie posee el sagrado absoluto. El que pretenda abrogarse el conocimiento de la verdad absoluta es un farsante, y detrás de esa farsa hay un idiota embozado. Es importante señalar esto porque la mayor parte de los centros académicos se limitan a una armonía, a una repetición y a una interpretación de modelos que no tienen una fundamentación experiencial en los individuos, que suelen teorizar sobre una serie de comportamientos vitales teóricos. El tema del que voy a hablar es muy delicado, sobre todo en esa escuela, porque se suele confundir la libertad con el libertinaje. Yo, en el libro que recientemente publiqué en Atalanta, La filosofía para ser encantados, establezco una polémica con un filósofo norteamericano que murió, pero considero que es uno de los filósofos más lúcidos de las últimas décadas, Richard Rorty, que ojalá vivieran todos, sobre todo un libro que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad. Y la cultura norteamericana, a diferencia de nuestra cultura, está obsesionada con la libertad. O sea, al norteamericano no le importa fundamentalmente nada más que la libertad, y eso lo ha mamado desde sus fundadores intelectuales, Emerson, Thoreau, Whitman. En fin, el norteamericano busca la libertad a ultranza. Y yo me pregunto, ¿de qué vale la libertad si no tiene los parámetros para ejercerla? Una persona que no ejerce su reflexión crítica no puede ser libre. Va a obedecer a determinadas emociones, a ciertas intencionalidades que no pueden llevarla a una potenciación de su fundamento humanista. Y arranco entonces con esta prevención, porque se suele valorar lo que yo digo de acuerdo a la forma como lo expreso. Yo peco mucho de apasionamiento. Me apasiona el conocimiento porque toda mi vida he tratado de llevar el conocimiento a una experiencia. Creo que la teoría que no se decanta en una experiencia no funciona. Por eso son tan importantes los libros. El ser humano en su tránsito espacio-temporal no puede abarcar a otras experiencias que de otra manera jamás tendríamos nosotros. Pero hay ciertos planteamientos experienciales que no pueden ser asimilados en otra subjetividad que no sea la propia. Yo le puedo explicar a un joven, a cualquiera de ustedes, en qué consiste una experiencia con un teógeno, Teonanacatl, Ejicuri, pero por mucho que yo teorice y que me base en mi propia experiencia, jamás podrán ustedes tomarla como una referencia válida. Cada mente es un mundo. Y lo que no puede permitirse ese micromundo que representa cada individuo es renunciar a su posibilidad de crecimiento, de ampliación de su horizonte. Yo creo que estamos viviendo un tiempo genuino de decadencia
de la humanidad que se caracterizan por la decadencia. Es como cualquier experiencia particular, no podemos estar en un crecimiento permanente. De hecho, yo he enfatizado mucho que es la adversidad donde se adquiere la grandeza. La facilidad produce facilidad en las relaciones humanas, de pareja, en las relaciones sociales. Lo fácil no nos saca lo más profundo que tenemos agazapado, es como una especie de duendecillo, de una dinámica que está deseosa de encontrar un punto de inflexión en el que se dispare hacia el cosmos, y eso no lo proyecta la facilidad. Y creo que la característica del momento de decadencia son el desplazamiento de la oralidad y la genitalidad desde la corporalidad al eje determinativo evolutivo. Lo ven ustedes muy claramente hoy en día, como no vemos en los medios reflexión crítica, no vemos hombres y mujeres de pensamiento. Lo que vemos son chefs, cocineros, chicas de pasarela, comediantes, futbolistas que no ejercitan la reflexión crítica, pero que ocupan los espacios determinativos de liderazgo social, y las nuevas generaciones toman esos modelos como pauta de comportamiento. Y cuando una generación toma la oralidad y la genitalidad como pauta, como determinación fundamental del comportamiento social, esa generación está condenada al matadero. Quiero enfatizar esto, yo le llamo conciencia estabulada, puede parecer un poco drástico ese término, pero es propio de un proceso de decadencia, donde la sacralidad, fundamentalmente ese núcleo histórico, ese núcleo dador de identidad, y permítanme un paréntesis para enfatizar que la identidad no la da la ciencia. La ciencia tiene por característica la globalización del quehacer, la relación entre la mente y su ejercicio. Lo que da identidad es lo que no es global. La ciencia uniforma, y ahí es donde está el eje pernicioso, porque yo no me opongo a la ciencia. Creo que es fundamental el pensamiento científico. Lo que es pernicioso es la tecnificación del quehacer humano, porque eso cosifica al individuo. Y en la medida que estamos viviendo este proceso de oralidad y de genitalidad, darle al cuerpo sus autogratificaciones, se deja fuera la reflexión crítica y se deja fuera uno de los puntos fundamentales que yo considero básicos para el desempeño humanístico. Por eso ahora no se le da importancia en la enseñanza secundaria a la filosofía, a la ética. Todo se va hacia el eje del consumo destructivo y queda fuera la sacralidad, lo que es la magia y la espiritualidad. Vemos, aquí lo hemos visto hace un ratito, cómo hay todavía expresiones que luchan por perdurar frente al embate globalizador, uniformador del consumo destructivo. Pero podría parecer que esa lucha es gratuita. Dentro de 50 años, el 80 o 90% de la población mundial va a vivir en un medio urbano. Y la urbanidad es genuinamente profana. La urbanidad le da la espalda a la naturaleza, pierde el sentido de los ritos de vida y de muerte, de sol y de luna, de oscuridad y de luz. No sé si ustedes han tenido en sus clases algún tipo de aproximación a las dinámicas fundamentadoras de la cultura. La primera expresión de cultura que existe es la agricultura, y jamás se ha dado, jamás en la historia de la humanidad, un solo proceso civilizador que no haya tenido como base la agricultura. Las culturas nomádicas, las culturas guerreras no son raíz de nada, van detrás de aquello que cazan, como pasaba en las grandes mesetas de Siberia y también en la cultura himno-norteamericana. Tenían toda una serie de determinaciones guerreantes, tribus que, si ustedes hacen una reflexión histórica, verán lo que significa una cultura guerrera frente a una cultura agrícola. Shoshones, Sinus, Negros, Hurones, guerreros de casi 2 metros de altura que no permitían a ninguna otra tribu vivir con ellos. Y ahí las formas de espiritualidad son primitivas, es apenas la bestia que deja de usar el colmillo y la garra para tratar de establecer pautas de imposición en base a ciertos ritos primitivos, salvajes, bárbaros. Las culturas que emigraron y fueron expulsadas por estos guerreros para Mesoamérica dominaron
la espiga, dominaron la semilla sagrada. Y en todos los grandes cultos del planeta, Isis y Osiris en Egipto, Demeter y Perséfone en Grecia, Cristo y María en la cultura judaica latina, y podíamos seguir Aques y Cibeles. No hay ninguna gran cultura agrícola que no tenga en su fundamentación el culto sagrado a la semilla divina, el ir a la oscuridad, estar en el seno caliente de la oscuridad y abrirse a la luz para dar el fruto. Ahí está toda la cultura enraizada, y cada vez que el ser humano se urbaniza, le da la espalda a esta fundamentación sagrada. Dejemos de lado las manifestaciones teocráticas, los cultos autoritarios, fundamentalistas. Estoy hablando de algo que es común a todo ser humano: el tener detrás el empuje agradecido hacia el origen, no solo de la vida, hacia el origen de la posibilidad de crecimiento cósmico. No venimos de la nada y vamos hacia la nada, venimos del todo, y nuestra función es relacionarnos con el todo en las medidas de nuestras posibilidades. Pero lo profano está adquiriendo cada día una dimensión más amplia, y se le está dando a lo profano una característica intestinal. Y esta característica intestinal tiene una doble faz: la apertura y el desecho. Son dos salidas que podrían considerarse al mismo tiempo hoy en día como dos entradas. Pero es la transformación de la vida en desechos. Eso es lo que hace el mundo urbano profano. Todo lo que toca lo convierte en desecho. ¿Y a dónde va ese desecho? A la naturaleza. No solo le quitamos a la naturaleza su fundamentación sagrada, sino que además la contaminamos con los desechos que producimos en el medio urbano. Puede parecer patético esto, porque no vemos ninguna dinámica a nivel de poder que enfoque una posibilidad de respeto a lo sagrado. La gran némesis, la sombra que yo percibo hoy en día más grave, aparte de los transgénicos, es el agua. Todos ustedes saben que el agua tiene una forma química muy sencilla, H2O. El hidrógeno es una de las formas de energía más potenciadoras que existen. Hay motores de hidrógeno diseñados, de modo que tú metes en el motor agua en lugar de gasolina. Ya no va a haber ese culto a los hidrocarburos, a todas estas sustancias que le hemos quitado al corazón de la tierra. Va a ser el agua, la fuente dadora de vida, que es imposible pensar la agricultura sin agua. Y es imposible pensar separar al agua de la fotosíntesis para que exista la vida con la relación con el sol. Pero el agua, cuando ya se use como energía, no solo tiene las posibilidades de la vida, sino que tiene también las posibilidades de acabar con la vida. Y eso es el enfoque que estamos viendo ahora de las empresas que quieren privatizar el agua. Y aparte de los cambios que estamos viendo en la naturaleza, sobre todo por incidencia humana, cuando veamos, como estamos viendo, los extremos potenciados de estas determinaciones cíclicas, de sequías, inundaciones, en fin, todo esto que les encanta a los señores que dominan los medios para tener idiotizada a la sociedad, el temor, ¿no? Vemos, no sé si ustedes perciben, quizás ya están saturados de todo esto, pero yo, como no tengo televisión, aprovecho mis salidas para enterarme un poco de lo que pasa afuera y sigue confirmando mi tesis. Los momentos de caída, aparte de la oralidad y la genitalidad, se caracterizan por sembrar en la sociedad temor. Una conciencia estabulada es una conciencia temerosa, y la conciencia temerosa nada más piensa en la posibilidad de evitar un conflicto para llegar a su punto de engorde en el pesebre. ¿Y qué vemos? Pues que había un personaje, no sé si ustedes saben lo que es eso, pero le llamaban el hijo del perrito aguayo, el perro aguayo, en fin, algo muy importante debió haber sido, porque llevo 2 días en el DF y prendo la televisión y es que si lo mataron, que le pegaron, que ya estaba muerto, que estaba vivo, que renació, que no fue. Un pinche pobre tipo, como cualquiera, que es prescindible para cualquier mentalidad sana. Dice, que este cabrón que me enseña es un pobre idiota que anda brincando ahí, le pega el golpe, lo recibe, lo tal, pero es una tragedia. Y luego cae un avión para que cuando estés en tu punto de engorde digas, bendito sea Dios que puedo seguir engordando y yo no me morí, se murieron otros pendejos que van ahí. Y sigues en tu dinámica, y luego viene la contraparte de deportes, porque
que casi nadie practica deporte, véanse sus cuerpos, pero es importante que los demás lo hagan, las fortunas que ganan, todos estos especímenes que son miembros de un zoológico consensado, y cotidianamente, que hay un tipo que creo que se llama Ronaldo Cristiano, no sé qué será ahí, pero alguien sabrá si piensa, pero pues debe tener unos genitales portentosos, no sé si me cargó con eso, ¿no? Pero yo veo a las chicas, doy algunos talleres y cuando les pregunto a los chicos, oye, dime algún referente, Ronaldo Cristiano, el Chicharito, creo que es un tipo que tiene un guisante en la cabeza, no sé. Bueno, todas estas cosas que parecen cómicas son patéticas, porque las estamos dejando que sigan creciendo. Le estamos dando nosotros la entrada a nuevas generaciones que están prescindiendo de la capacidad crítica para valorar no solo lo que hacen, sino lo que consumen. Decía Ana Ságoras de Agrigento que el hombre es lo que consume. Pero si analizáramos y supiéramos lo que consumimos, yo creo que estaríamos todos en dieta permanente. O sea, lo que se vende en los supermercados es naturaleza cancerígena. Es todo lo contrario de lo que es vida. Pero vamos ahí y si como estudiante pasas al lado y ves una señora que lleva un carrito repleto, pues es obvio que vas a envidiar ese carrito, porque masa igual a poder. Y el sueño de un pobre estudiante que no tiene posibilidades es acceder a esa posibilidad de poder. Cuanto más consumas, más poder tienes. Y la pregunta es, ¿poder sobre qué? ¿Poder sobre quién? Y en esta dinámica perversa dejamos de ejercer la reflexión crítica. Y una de las características de los momentos de caída, o todo lo que podamos criticar a un personaje como Octavio Paz, que es criticable en muchísimos sentidos, toda su obra está permeada por la reflexión crítica. Le encantaba criticar a los demás, odiaba que lo criticaran a sí mismo. Es parte de nuestra interiorización de muchos siglos imitando culturas extrañas, culturas exógenas. Hablamos de Mesoamérica, el indigenismo, las sustancias de conocimiento, la potenciación del individuo en relación con una identidad que está enraizada en una ritualidad y una tradición que logra sobrevivir los embates del consumo destructivo, pero no hay un programa de Estado que apoye eso. Me llama la atención una universidad como esta, que la verdad no la conocía, siento la vibra de todos ustedes ahí afuera, hay evolución, pues no hay, como dicen los españoles, wifi, no hay conexión, internet, no hay computadoras, no pueden bajar los chicos información de qué pasa con otras culturas, otras identidades. Oye, pero si eso debe estar en una escuela primaria. Seguro que no manejan ustedes el idioma planetario, el inglés, o muy poco lo hacen, cuando debería manejarse desde la enseñanza básica. Entonces, estas escuelas están en una dinámica muy perversa, porque al mismo tiempo que están enfocadas en el respeto y la perpetuación de la tradición, del mito, que es el fundamento, toda cultura que no tiene una fundación mítica es una cultura desarraigada como la norteamericana, y se vuelven obsesivos de un futuro cargado de negatividad. La ciencia ficción norteamericana es una ciencia ficción tanatofílica. ¿Por qué no pensar en que unos personajes que van a llegar de otro planeta son superiores a nosotros? No, vienen rectoides, aracnoides, que van a comer las nalgas. Ya sabíamos que eso sucedió hace 2000, 3000 años. Pero no hay pasado mítico. Y cuando una cultura no tiene ese pasado mítico, se desarraiga. Y ustedes saben lo que le sucede a un árbol, a una planta que no tiene una raíz profunda. Queda sometida a los embates de la presentalidad. Esta es la característica de un tiempo de caída. Desconocer el pasado, ignorar el pasado, el soplo vivificador del pasado, y ver el futuro como temor. Un futuro de enfermedades, de catástrofes, de epidemias, desconfianza en el otro. La naturaleza, en su rito de vida y muerte, unifica las partes. La vida hoy en día, en su concepto de utilitarismo y tecnocratización del quehacer humano, separa. El individuo urbano es un individuo egocéntrico, es un individuo que no se preocupa. Bueno, ya le paro, porque me extendí más. Además tengo que ir. Gracias. ¿Qué? En fin, ¿hay alguna pregunta que tenga el público al respecto de la conferencia que acaba de dictar Leonardo?
Pues de eso debía haber hablado en lugar de tanto pinchichón, ¿no? A ver, es que es un tema enorme, me robaron media hora de mi tiempo, pero, bueno, primer punto, yo jamás he tenido experiencias con sustancias profanas. Respeto a la determinación de cada individuo, se entiende ahora un poquito más en este marco teórico. Para mí las sustancias profanas son sustancias adictivas. Las sustancias sagradas no generan adicción. Las sustancias sagradas promueven una ritualización que rememora el rito primigenio de agradecimiento a la divinidad dadora de vida. Por eso yo sí he tenido acceso, y muchísimas veces, he tenido, no sé, quizás 100 experiencias o más con teonanática. He probado, y bueno, no lo he tomado, esto entiendan, yo no comparto esas mentalidades que usan estas sustancias como forma evasiva o como carnaval. A mí se me ha acusado de ser un personaje muy ritual, y sí lo sigo siendo y lo seguiré siendo toda la vida. La ritualidad para mí es el equivalente metodológico de lo sagrado. No puede haber una verdadera sacralidad sin un rito. Y las culturas más rituales son las que tienen más fuerza, como sucede con la mexicana. La cultura mexicana va a ser una cultura determinante en el contexto global. Nos vamos a ir devorando la identidad en decadencia anglo-norteamericana, pero esto no lo ven nuestros políticos, ni nuestros empresarios. No tienen capacidad para poder prever lo que viene, porque no conocen. Cada vez son más ignorantes de su pasado, y si uno no conoce su pasado no puede prever el futuro ni enseñar. Pero yo sí he tenido acceso, he probado la adivinadora, esa plantita de la que hablaba antes también, y algunas otras como badón negro, que es una planta de la cultura zapoteca. No lo he hecho con un ánimo de sentirme un conejillo de India, ni mucho menos, pero durante el tiempo que estuve inmerso en un mundo chamánico, yo conocí a María Sabina en el año 1971, tuve vínculos muy próximos con todo el grupo de Carlos Castaneda, que daría para hablar largo y perdido todo ese tema. Hay muchos intelectuales que no lo han leído o lo han mal leído y me decían: oye, Leo, tú eres el único que puede desenmascarar a ese farsante. Y yo me quedaré si este pendejo supiera que el farsante es él. Y veo toda la hipocresía que hay hoy en día. Yo no he probado jamás, ni lo haré porque ni tengo curiosidad, ni lo pienso hacer. No sé, tengo amigos, con varios de ellos voy a ir a comer ahora, que después de 2 o 3 horas de que comemos y tomamos una cervecita, un trago, empiezan en un ritual profano, llenan la mesa con un polvito blanco, ustedes saben, y luego tienen un complejo de aspiradora y comienzan una pelea a ver quién tiene la nariz más potente. Yo veo el comportamiento y no llego a ver, no, ni me llama la atención ni lo voy a hacer, ¿no? Porque, insisto, yo respeto mucho lo que son, no las drogas, sino las sustancias de conocimiento, que son formas genuinas en que el ser humano puede potenciar su relación con el cosmos. Y como no he tenido yo acceso a las sustancias profanas, ojalá hubiera indicado a Guillermo Fadanelli, que él es un maestro en eso. No, en lugar de estar esperando vaya a su casa, debería haber estado aquí conmigo, porque él sí les podía hablar de todas estas sustancias que la mayor parte de los farsantes, opinólogos, no voy a decir nombres porque están grabando, ya tengo incontinencia ante el micrófono y eso me ha originado muchas bromas. Pero sería genial que a todos estos opinólogos de Televisa, TV Azteca y a la mayor parte de esta fauna que nos desgobierna y que están en el zoológico llamado Congreso y Senado, porque es el único lugar donde, yo le digo que es el único circo donde todavía se permiten animales. A eso sería bueno que le hicieran el antidoping, para que cuando digan, no, la coca, si se suprimiera el consumo de coca una semana en los medios televisivos y radiofónicos, todo lo que es el mundo de la publicidad y la política, este país sería una maravilla, porque veríamos a todos esos idiotas en estado de patología crónica. Entonces, esa hipocresía es parte de un proceso genuino de decadencia, cuando la mentira se impone al deseo de buscar la verdad. Insisto, la verdad es una búsqueda, pero en tiempos como el actual nadie quiere buscar la verdad. Podemos llegar a conclusiones contundentes como decir, los modelos socializantes han convertido en una apicultura experimental.
Y todo lo que se impone con violencia se perpetúa con violencia. Y no puede haber un modelo liberador que tome como base de transformación histórica la intolerancia. Luchamos por la libertad, por la apertura. Primer punto, entonces. Yo creo que el ser humano como individuo es libre de consumir lo que quiera siempre que no dañe al otro. Lo que quiera, tienes todo el derecho como ser cósmico a meter en tu cuerpo lo que tú quieras. Tú sabrás cuál es tu límite, si te dañas o no te dañas. Lo que creo yo que no es permitido es, primero, la prohibición y segundo, la hipocresía. Porque la mayor parte de los jóvenes que luchan desesperadamente por un cambio social no tienen una idea de a dónde va el cambio. O sea ¿qué esperamos? Después de un Maduro en Venezuela, ¿qué queremos? ¿Un podrido? O sea, ¿qué nos queda? Un país, cuando yo era joven en España, que vivía allí 20 años, Venezuela era el ejemplo, la Suiza de América, que no tenía nada que ver porque es el trópico, el Caribe, pero era la riqueza. Llegaban las chicas venezolanas y era a ver si te digas una de estas porque trae lana, seguro que tiene lana. Y ahora Venezuela está por abajo de Haití. Y Venezuela es el lugar de América Latina con mayor delincuencia. Y dices, oye, pero no que era el país de la transformación social, de la oportunidad histórica. Y quiero enfatizar esto, porque a pesar de los pesares, yo veo ahí clases de marxismo, antropología marxista. Cuando yo daba clases de metodología, en la década de los 70, los chicos y las chicas, en la UNAM era increíble, veías a las chicas de Polanco que ahora van a descerebrarse a la NAG o a la Ibero, en fin, traían la obra completa, la editorial Progreso de Moscú, de Mao, de Marx, no sé si la leerían, pero había libros como los de Roger Garaudy, Althusser, que llevaban 20 ediciones, 30 ediciones, y ahora se habla, yo no sé si Peje Lagarto habrá leído en su puta vida algo de Marx, no sé si sabe leer, voy a respetarlo, ¿no? Para que luego lo digan que no respeto a él, a Tairo, a Fabricio. Son personas que tienen que hacer algo en la vida, no vivir de nuestros impuestos, porque eso se me hace pernicioso, ¿no? Pero sí me encantaría agarrar a toda esta serie de zombies y meterlos en una experiencia con sustancias de conocimiento, para que estuvieran llorando toda la noche y me dijeran, cabrón, ya sabía lo que nos iba a pasar, ¿verdad? Quedan despedidos, chicos, gracias. ¿Quieres que hacer una pregunta? Yo tengo un montón, chico. A ver, amiga. ¿Anotaste todo? Sí, justamente con esto que se han ido presentando, las manifestaciones, las formas de lucha, ¿crees que hay que crear otros modos de lucha, apostarle quizás al arte como otra manera de manifestación y no necesariamente arrojarnos a esa inmediatez? A ver, mira. ¿Qué tienes al respecto? Hay un libro que para quien interese, vi un chico aquí de economía, pero no sé si lo conoce. Eso se llama El capitalismo del siglo XXI de Thomas Piketty. Ese libro es un bestseller mundial. No es que lo esté recomendando, pero es curioso porque está hablando de lo que sucede con el neoliberalismo y está diciendo, Marx tenía razón. Y efectivamente, basta una mirada somera a lo que sucede en el contexto de este mundo cada vez más globalizado para ver que entre la pugna entre Marx y Hegel, Marx tuvo razón. Por eso es más vigente que nunca hoy Marx. No solo por la relación económica renta-plusvalía, sino también el concepto de enajenación. Marx decía, en una formación social hay un doble determinismo, el económico y el político. La base económica determina el modo de pensar la producción. Y Hegel decía, el espíritu absoluto es la representación del Estado en la tierra. Pero ¿qué es lo que determina hoy el destino de la humanidad? El capital. ¿Quién manda a Peña Nieto? No graben eso. ¿Quién manda a los políticos, los dueños del capital? ¿Qué estamos viviendo en este país? Una pugna entre el capital. Los consorcios como el Televisa, TV Azteca, contra el Link. Si el Link es desplazado de la jugada, compra New York Times, ya no le va a interesar comprar el Reforma, la Jornada, para estar madreando sistemáticamente. ¿Qué hacen los políticos? La partidocracia. Pensar en sí mismos, no en el país. Un político de un partido no va a luchar por cambiar a su país, va a luchar porque su partido siga en el poder. ¿Qué hace un sindicato, la sindicocracia? Luchar porque su sindicato tenga las prerrogativas que no tienen otros. ¿Qué hace la teocracia? ¿Qué hace la academiocracia? ¿Qué hacen los profesores?
luchar desesperadamente, hacen escritos, papers, para subir en escalafón, ganar más, tener más privilegios. Y ustedes como estudiantes le valen madre. O sea, ustedes nos cogen a sus maestros y dicen, puta, qué buena aguantar estos pendejos. Lleno de conflictos, de broncas, no pueden hacer lo que no quieren porque hay escalafones, hay luchas que vienen impuestas. Entonces, querida compañera, lo que necesitamos es desplazar el eje, no pensar en un cambio particular. Hay que cambiar de modelo civilizador y el modelo civilizador se cambia por uno mismo. Yo cuando hablo a los chicos de ética, a todos ustedes habrán pasado una vez en su vida. Van a un súper, a una tienda, compran algo, vale 27 pesos. Entregan un billete de 50 y le regresan el cambio de 500. Lo guardan y dicen, ya me chingué este pendejo. Viva la ética. Ya valió madre todas las que vienen aquí como es un año. La ética son valores. Ya la jodieron un instante. Ven a una persona que cae en la calle y no lo toques. No quiero, puta, es un drogadito. No, está enfermo, está chido. Igual de la velocidad, no lo toques. Adiós, todo el humanismo. Llegas al colmo del pinche enano beligerante, ese es el toque decir, con Calderón y Ores Cómics. Y funda un partido que se llama Humanista.